Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, para que riegues tus dones maravillosos y podamos entender correctamente lo que tu santa palabra nos quiere decir. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, los padres de la Santísima Virgen María. Una antigua tradición que data del siglo II atribuye los nombres de Joaquín y Ana a los padres de la Virgen María. El culto aparece para Santa Ana en el siglo VI y para San Joaquín un poco más tarde. La devoción a los abuelos de Jesús es una prolongación natural al cariño y veneración que los cristianos demostraron siempre a la Madre de Dios. La Madre de Nuestra Señora, la Virgen María, nació en Belén. El culto de sus padres le está muy unido. El nombre Ana significa gracia, amor, bondad. La Sagrada Escritura nada nos dice de la santa. Todo lo que sabemos es legendario y se encuentra en el Evangelio apócrifo de Santiago, según el cual a los 24 años de edad se casó con un propietario rural llamado Joaquín Galileo, de la ciudad de Nazaret, descendiente de la familia real de David. Producto de sus constantes oraciones y penitencias, hallaron respuesta a sus súplicas con el nacimiento de su hija, la niña María, quien había sido concebida sin pecado original y estaba destinada a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Desde los primeros tiempos de la Iglesia ambos fueron honrados en Oriente. Después se les rindió culto en toda la cristiandad, donde se levantaron templos bajo su advocación. Recordar esta fiesta importante que dice ahí la lectura que mi hija acaba de hacer sobre la historia de San Joaquín y Santa Ana y que data desde el siglo VI, es sencillamente pensar en que es conveniente que aquella que iba a ser la madre del Salvador, que fue concebida sin pecado original, pues tuviera unos padres muy maravillosos, muy buenos, muy santos. Y el Evangelio claramente en este versículo que hemos leído, donde se nos dice dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, Jesús está recordándole a los discípulos que ellos están viendo ya la presencia de Dios en él, que muchos antiguos no pudieron verlo. Muchos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. ¿Quiénes? Pues los antiguos patriarcas. Ellos, Abraham, Isaac y Jacob, de hecho, tuvieron la oportunidad de hablar con Dios. Pero recuerden que ellos no podían ver la presencia de Dios. Solo Moisés alcanzó a ver un poco el rostro de Dios. Sin embargo, todos tenían miedo porque ver el rostro de Dios significaba ya prácticamente estar muertos. San Joaquín y Santa Ana tuvieron la oportunidad de contemplar a la Virgen María, la Madre del Salvador. Y sin saber lo que iba a ocurrir, ellos ya con su amor, con su devoción a Dios, con las penitencias que hacían, con las obras de misericordia que hacían, ya estaban de manera particular, sin saberlo en su conciencia, adorando y glorificando a aquel que vendría del seno de su hija santísima. Por eso qué bueno es glorificar a Dios por su amor y por su misericordia. Y hoy, al recordar a los abuelos de la Virgen María, orar por todos nuestros abuelitos, orar por los abuelitos tuyos, mi princesa, que son mis papás, y los abuelitos, los papitos de la mamá. Y contarles justamente que en este momento mi esposa y yo estamos orando por todos ellos. Saben ustedes que estamos en el año santo de San José, y en los años santos se concede la indulgencia plenaria con algunas condiciones especiales.
estar en estado de gracia, es decir, confesaditos, participar de la Eucaristía, comulgar y ofrecer una oración particular por el Papa, en este momento por el Papa Francisco, y hacerlo en honor a San José. Con esa condición se gana indulgencia plenaria para la persona que hace la celebración o por la persona que él quiera aplicarla, algún difunto. En este momento mi esposa y yo estamos todos los días en la Eucaristía y ofrecemos la indulgencia plenaria. Cada mes normalmente nos confesamos, entonces el primer día de la confesión ofrecemos la indulgencia plenaria por nosotros mismos, ella por ella, yo por mí, y al día siguiente comenzamos a orar por algún difunto. Pues mi esposa y yo en este momento estamos orando por justamente las generaciones pasadas. Ya lo hicimos por nuestros abuelos paternos y maternos, y ayer terminamos con nuestros bisabuelos paternos y maternos, y hoy comenzamos con nuestros tatarabuelos. ¿Qué significa? Que ella ofrece la indulgencia por un tatarabuelo de ella y yo por otro. Primero por los paternos, luego por los maternos. Abuelos son 4, bisabuelos son 8, ayer terminamos con los 8 bisabuelos, tatarabuelos son 16, es decir, a partir de hoy 16 Eucaristías para orar por nuestros tatarabuelos. Es una devoción muy importante orar por los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pedir por ellos el eterno descanso. Y si lo hacemos con indulgencia plenaria, pues mucho mejor, porque recuerden que la indulgencia plenaria significa que el Señor perdona la culpa y la pena que se merece la persona por el pecado cometido. Aquí en la tierra hay que confesar los pecados. Con la confesión se nos perdonan los pecados. Si yo no tengo perdón los pecados, Dios me libre y me favorezca porque me voy para el infierno. Esa es una realidad. Pero si yo me he confesado y procuro estar en estado de gracia y me muero, pues lo más lógico también es que igual voy a pagar por el pecado cometido, por la culpa. Ya el pecado se me perdonó con la confesión, pero la culpa se paga en el purgatorio. Pues la indulgencia plenaria significa que el Señor me perdona tanto el pecado con la confesión, y con la indulgencia me perdona la culpa y el castigo, la pena merecida, y por tanto voy derechito al cielo. Esto significa la indulgencia. Entonces, si oramos por nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio, al ofrecer por ellos la indulgencia plenaria, estamos con esa oración, con esa Eucaristía, con ese acto de piedad, de amor durante el día, el Señor saca a esa persona para el cielo. Hermanos y hermanas, no podemos olvidarnos que es doctrina de la Iglesia, y la doctrina de la Iglesia es doctrina de Cristo Jesús, revelada por Dios. Algunos dicen el purgatorio no existe. Efectivamente existe. La palabra de Dios lo contempla cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo dice que son enviados a la cárcel y de allí no saldrán hasta que hayan pagado su último centavo. El purgatorio es el estado de purificación de nuestras almas. Que la Biblia no lo llame purgatorio no significa que no sea un purgatorio, lo llama cárcel Jesús, pero es lo mismo. En una cárcel, ¿qué se está haciendo? Pagando. ¿Qué hacen los presos en la cárcel? Pagar por un delito cometido, purificando esa situación que hicieron. Nosotros llamamos purgatorio a esa cárcel del alma que Jesús dice, de la cual no saldrán hasta no pagar el último centavo, y en ese purgatorio quedaremos purificados y limpios para poder llegar al cielo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de la salvación y oremos por todos nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y por las generaciones pasadas, que el Señor les conceda eterno descanso. Que los abuelitos de María intercedan por nosotros, San Joaquín y Santa Ana. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Gracias, Señor, por haberte quedado aquí con nosotros, presentes en la Sagrada Eucaristía. Que podamos glorificarte y alabarte todos los días de nuestra vida, aprovechando la gran posibilidad que tenemos de estar junto a ti. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno y misericordioso. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.